explorando el rol clave de la Superintendencia de Bancos de Guatemala en el sector financiero a través de los años. Quisimos tocar el tema del rol de la Superintendencia de Bancos en estas conferencias y también en el marco de los 78 años de la Superintendencia de Bancos, porque nos hemos dado cuenta que estamos avanzando mucho en el sistema financiero como tal. Estamos en la era de la digitalización, de la transformación digital, y el sistema financiero ha pasado por muchos momentos y ha demostrado su resiliencia. No obstante, siempre es bueno recordar los orígenes del sistema financiero y de cada uno de los que participan en él. Hay muchas preguntas en el ambiente. Con el superintendente de bancos se ha platicado mucho sobre la gente, los medios de comunicación se cuestionan por qué la superintendencia de bancos no actúa de determinada manera, por qué no le dice a los bancos que hagan tal cosa, por qué no interviene a veces en temas que ya están en otras instancias judiciales. En fin, la gente como que le cuesta un poco entender cuál es el rol de la superintendencia de bancos dentro del sistema financiero, como que no lo tiene muy claro. A uno en su mismo círculo familiar o de amigos le dicen, mira, ¿por qué no hacen nada sobre tal cosa? ¿Verdad? Entonces dice uno, bueno, ese no es el rol de la superintendencia de bancos. Creo que en esta oportunidad vamos a tratar el tema más como un sistema financiero. En un marco de una economía libre, el papel de un sistema financiero juega un papel importante. En el mundo, los sistemas financieros bajo el modelo de banca central están estructurados bajo los mismos principios. En el caso de Guatemala, el sistema financiero juega un papel importante en el desarrollo económico, coincidente con los conceptos de la teoría económica y de los aspectos legales que dieron origen al mismo. Sin embargo, como toda actividad en el mundo, existen brechas que cerrar entre los estándares internacionales, lo que manda la legislación y la práctica. Lo anterior nos lleva a definir los desafíos que debemos de enfrentar para un mejor funcionamiento del sistema financiero. Quisiera iniciar este conversatorio con el licenciado Recinos, que nos ilustre un poco cómo está diseñado el sistema financiero de Guatemala y cómo el sistema financiero está a disposición de la sociedad de Guatemala. Sergio, si nos pudieras platicar algo al respecto. Mucho gusto, licenciado Gálvez. En primer lugar, agradecer la invitación que nos hiciera la Superintendencia de Bancos para poder participar en esta jornada de intercambio en temas económico-financieros. Así que, y felicitaciones, licenciado Saulo de León, por el evento que está muy bien montado, y tuvimos la oportunidad también de escuchar las conferencias de ayer, algunas y pues, excelentes. Tal vez me gustaría abordar el tema que me preguntas desde el punto de vista, no voy a centrar en lo económico, vamos, y tratando de simplificarlo un tanto. Entonces, creo que hay que partir de lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, su artículo 132 y 133, básicamente donde se toca y se dice cómo se organiza todo el sistema de banca central. Y precisamente este sistema está liderado por Junta Monetaria, que es el ente rector de todo el sistema, y Junta Monetaria tiene dos grandes brazos, uno que es el Banco de Guatemala, el Banco Central, y el otro la Superintendencia de Bancos. En términos muy generales, el Banco de Guatemala se encarga de toda la que es la ejecución de la política monetaria, cambiaria y crediticia, y la Superintendencia de Bancos también, en términos muy generales, se encarga de todo lo que es la inspección y supervisión del sistema financiero. Bueno, ¿y por qué? Digamos que debajo viene el sistema financiero conformado
actualmente por excelencia por los bancos del sistema, las sociedades financieras, en el caso de Guatemala, casas de cambio, aseguradoras, almacenadoras. ¿Y cuál es la razón? Digamos, uno se pregunta, digamos, ¿por qué el negocio bancario especialmente necesita de tener un ente supervisor y un ente regulador? Y es por una razón relativamente sencilla, pero a la vez compleja. Y tiene que ver con que el sistema bancario especialmente pues se encarga por una parte de fomentar el ahorro, ¿verdad? A través de la captación y trasladarlo, canalizarlo hacia el crédito. Digamos, los préstamos, tanto a personas como a empresas, para, digamos, en términos generales, desarrollar, coadyuvar al desarrollo de un país y al bienestar de la población. Pero resulta ser que este proceso de captación de ahorro y canalizarlo al crédito, que se conoce como intermediación financiera, conlleva un proceso de creación de dinero secundario. Es decir, la banca realmente pues tiene una cantidad de activos X, pero su capital pues viene siendo mucho menor. ¿Por qué? Porque tiene esa facultad de que a través del proceso de intermediación financiera genera dinero secundario. Obviamente aquí hay unos tecnicismos, pero tiene que ver con las tasas de encaje de los diferentes países, pero al final pues produce más dinero del que originalmente se emite a través de los bancos centrales. Entonces esa es la razón del por qué el sistema financiero tiene que ser supervisado y regulado. Hemos tenido experiencias en América Latina, en el mundo, sobre todo en los años de los 90, donde de alguna manera, por varias razones, debilitaron un poco los temas de supervisión financiera y eso generó finalmente en algunas crisis que conllevaron, claro, pérdida de producto, de empleo, de bienestar en la población. Y a raíz de entonces pues surge todo el tema de Basilea, todas las mejores prácticas y pues es algo que los países han venido retomando. En el caso específico de Guatemala, considero que la superintendencia de bancos ha hecho todo un reforzamiento, especialmente en los últimos 15, 20 años, diría yo, de toda la normativa prudencial, ha mejorado todo el tema de supervisión. Y eso nos ha llevado actualmente a tener un sistema financiero, como se dice, líquido, solvente, que permite que Guatemala esté posicionado dentro de los países, digamos, más o menos temas macroeconómicos, pero también, diría yo, macrofinancieros. De hecho, el concepto de macrofinanciero surge en los 90s a raíz precisamente de tomar más conciencia a nivel mundial de que para el desarrollo de un país no era nada más de tener una estabilidad macroeconómica, sino también una estabilidad financiera. Entonces el conjunto es una estabilidad macrofinanciera, que es algo que actualmente se habla. Tal vez me quedo aquí como para introducir el tema, Julio. Afortunadamente en el panel tenemos un balance de conocimientos y de experiencias, porque por acá tenemos experiencia en banca privada, también tenemos experiencia en el sector puramente real, con el licenciado Alejárraga. Es una combinación de experiencias que creo que es muy útil para todos. Yo quisiera que se tomaran un tiempo cada uno de ustedes para abordar el tema en general desde su punto de vista. Por favor, en el orden.
Con mucho gusto. Muchas gracias. Buen día, señor superintendente, señor intendente. Muchas gracias por la invitación a este excelente evento y como todo lo que organiza la superintendencia, pues siempre con excelencia. Desde mi punto de vista, el rol de la superintendencia ha sido clave para el desarrollo del país, los resultados sumamente positivos dentro de todo el conjunto de actividades que la super ha realizado. Yo lo dividiría en dos. Uno sería una superintendencia tradicional, ortodoxa, trabajando en lo que le manda la ley, y otro conformando un equipo de trabajo con el Banco Central y con las entidades supervisadas. En la primera, pues yo creo que para todos es evidente por qué la superintendencia de bancos tiene que hacer ese trabajo. O sea, la diferencia en un país entre una crisis y una megacrisis es que en la megacrisis, valga la redundancia, se da porque el sistema financiero tiene problemas. O sea, cuando vemos un sistema financiero que está pasando dificultades, el ahorro de la gente está en juego, todos saben dónde empieza, pero nadie sabe dónde puede terminar ese problema. Puede tomar décadas para que se solucione, ¿verdad? Y algo muy sencillo, pues, y que todos lo conocemos, fue lo que pasó en el 2007, 2008. O sea, la regulación en el mundo no estaba acorde a lo que estaba sucediendo. Los bancos le decían, si usted es ninja, que era no income, no job, no asset, nosotros te damos crédito. Salieron algunos productos derivados, que los CDS y otros que pocos conocían, créditos que de verdad no tenían sentido, pero los titularizaban y los aseguraban con AIG, entonces ya eran AAA. Nadie se puso a pensar que la aseguradora podía quebrar o los efectos de contagio que iban a haber entre todo el sistema, y ya todos sabemos lo que pasó. Desde ahí el mundo cambió. O sea, esa crisis sumada a la del COVID llevó a que el balance de la FED pasara de $1 trillón a 8. Las consecuencias, pues todos las hemos vivido, inclusive en Guatemala, que de verdad que nos tocó pagar los elotes que no nos comemos, pero en toda la región está habiendo ahora problema en créditos de consumo. Y alguien me va a decir, mira, ¿qué tiene que ver una crisis en países desarrollados con los créditos de consumo en Guatemala? Pero fue por el exceso de liquidez que inyectaron. Ha habido una inflación tremenda, sobre todo en el campo de alimentos. O sea, si nosotros analizamos lo que ha crecido en los últimos 3, 4 años, el precio de los alimentos, probablemente mucho más alto que los sueldos. Entonces, ¿qué hace la gente? Se endeuda, saca mi tarjeta de crédito, saca un crédito de consumo, etcétera. Entonces, las dificultades que se generan ante una crisis de esas son enormes. Entonces es muy importante que la superintendencia de bancos se enfoque en digamos, en la ortodoxia de la super, que lo ha hecho muy bien. Pero por el otro lado, también trabajar en equipo, por ejemplo, con el Banco Central. Alguien va a decir, mira, ¿y qué tiene que ver el Banco Central con la supervisión de los bancos? Pues mucho, porque la macroeconomía de un país es básica para la banca. Alguien dice, bueno, ¿y qué hacen los banqueros en junta monetaria? Alguien me decía, es como que pongas a un perrito a cuidar las salchichas. No es así. O sea, los más interesados de que haya estabilidad económica son los bancos. ¿Por qué razón? Porque cuando hay inestabilidad económica, los primeros que pagan las consecuencias son las instituciones financieras. Y tal vez para ilustrar, o sea, creo que es interesante, pensemos en el efecto tequila en México en 1994. Yo ya había entrado al banco, yo entré en marzo del 93, pero ahí lo que pasó fue que Salinas de Gortari, que en ese momento en teoría había sido un gran presidente, había privatizado, había aperturado México, o sea, una política bastante de libre empresa, de libre comercio, pero lo hizo con un tipo de cambio fijo, creo que era 3.40 el peso, y México tal vez no estaba preparado para todo eso, sobre todo porque el Banco Central, desde mi humilde punto de vista, no trabajó con la transparencia que lo debió de haber hecho. Empezó a haber un déficit comercial enorme, o sea, México empezó a pasar dificultades, pues tal vez algo de escasez de divisas, hubo problemas políticos. Para los que recuerdan, el que iba a ser presidente de México era Colosio y lo mataron, y asumió Zedillo. Cuando asumió Zedillo, pues en teoría habló de más en una reunión que posiblemente se iba a devaluar, y usted sabe que cuando una autoridad habla de devaluar, ya la moneda se devaluó, ¿verdad? O si
habla de algún problema y el problema se agrandó. Salieron enormes cantidades de plata de México, la tasa de interés llegó al 80%. O sea, tuvieron que acudir a un paquete de ayuda de 50 mil millones de dólares. Imagínense la quiebra de empresas, bancos, etcétera. O sea, fue un momento de mucha crisis. Pero tal vez lo que yo quiero ilustrar es que creo que tal vez en el 95, un año después, yo fui a México. El banco se metió en un tema de telecomunicaciones porque queríamos abrir más agencias en el interior, pero no habían teléfonos. Entonces no había cómo comunicarse. Entonces a través de Motorola se instaló un sistema de microondas, pero yo viajé a México y estaba con los ingenieros de Motorola. Bueno, y que se pone uno a hablar con los ingenieros de Motorola, ¿verdad? De fútbol, no voy a hablar por las chamarreadas que nos pegan, Dios guarde, ¿verdad? Mejor eso lo dejamos de un lado. Pero entonces miren y cómo está la banca y qué piensan y todo, y lo que me dicen los ingenieros de Motorola, banca, si nosotros no ahorramos, ¿para qué vamos a ahorrar? O sea, y trabajar con banco, ¿y con qué banco? O sea, imagínense tener que bancarizar a ingenieros de Motorola, ¿verdad? Y esas son las consecuencias que vienen después de una crisis, que la gente pierde totalmente la confianza, y si no hay ahorro, no hay inversión. O sea, ¿cuánto tiempo le tuvo que haber tomado a México salir de esa crisis? Entonces es muy importante, ¿verdad? Lo que mencionaba Sergio, la relación superintendencia-Banco Central. Y voy a llegar al tercer actor, los supervisados. O sea, los supervisados debemos entender que somos parte del equipo, y creo que eso ha funcionado muy bien. Y debemos de entender que si un banco entra en crisis, el sistema financiero total puede entrar en crisis. Les voy a traer un caso, no sé si ustedes han leído, si no, sí se lo recomiendo, la vida de John Pierpont Morgan. Él es el hijo del fundador de JP Morgan, es un tipo extraordinario. O sea, nació en 1837, tuvo que ver, o sea, cuando se murió el papá, pues ya él fue el que tomó a cargo las riendas. En 1901 compró la cerera de Andrew Carnegie, 460 millones de dólares, y le dijo, mira, ahorita sos el hombre más rico del mundo, ¿verdad? Porque estaba peleando él con Rockefeller, pero tuvo que ver con la fusión para poder crear General Electric, creo que también AT&T, etcétera. Pero Estados Unidos estaba muy convulso porque no tenían ninguna regulación, y en 1907 empezó a haber riesgo en un banco de corrida de plata, y él se puso a revisar el banco y dijo, pero si este banco está bien, si corren plata en ese banco, después van a correr en el de Sergio, después en el de Saulo, después en el de Julio, en el de Ignacio, aquí el sistema se va. Y juntó a todos los principales banqueros en un chalet que tenían una isla en Nueva York, que habrá sido un rancho ahí humilde, pero les dijo, miren, aquí no sale nadie hasta que no resolvamos el problema. Y todos se metieron la mano a la bolsa, y ¿cómo se llama? Fungieron como un prestamista de última instancia. No sé si ahí fue cuando pusieron dinero en los anaqueles, pero se resolvió el problema, y fue como la puerta de entrada para que en 1913 saliera la FED. O sea, la responsabilidad que se tiene a nivel es muy importante. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con las autoridades, que les agradezco mucho. Ahí estaba Sergio, de presidente del Banco Central, para el COVID. O sea, el primer caso de COVID creo que fue el 13 de marzo. En ese mismo mes de marzo, o sea, Junta Monetaria trabajó para modificar el reglamento de créditos, para facilitar liquidez, una cantidad de medidas que yo estoy seguro que hicieron la diferencia. La banca salimos a dar crédito. En otros países habrán salido a detenerse y solo ver qué hacemos. Aquí ese año la banca creció 12 mil millones de quetzales en crédito. Entonces creo que ese trabajo en conjunto es clave para que el rol de la superintendencia sea un éxito como lo ha sido. Y ahora tenemos que ver al futuro. Pues, ¿qué viene en el futuro? Tenemos que caminar juntos. Hay un dicho muy triado que lo único constante es el cambio. Yo le agregaría dos cosas. Primero, los cambios profundos que mueven la humanidad cada vez son más rápidos. Y segundo, la adopción del cambio también es sumamente contagiosa. Si vemos grandes inventos, la rueda, Mesopotamia, 3.500 años antes de Cristo, la imprenta en el siglo XV, electricidad, que electricidad no se inventó, ya existía, pero en el siglo XVIII, ¿cómo se empezó a experimentar? Telefonía en el XIX, la penicilina en 1928, pero ahorita los cambios son inmensamente rápidos, ¿verdad? O sea, antes tomaba mucho tiempo. Y en cuanto a la adopción, pensemos en inteligencia artificial, que eso sí va a cambiar el mundo.
ChatGPT, no sé, para el que no lo tenga, por favor, cómprenlo, porque de verdad que es una maravilla, pero se inició, creo que fue en noviembre del 2022, y ahorita, poco menos de 2 años después, ya hay casi 300 millones de suscriptores. Nosotros hemos trabajado mucho en el banco con inteligencia artificial, el 96% del phishing lo logramos parar con inteligencia artificial, o sea, hipersegmentamos comportamientos para ver qué era lo que hacían la gente los clientes que caían en phishing y los que motivaban el phishing. Entonces, esos son temas que debemos de trabajar juntos y en equipo. Perdón, hay con tantas palabras, pero la verdad que me motiva el tema porque los resultados son los que dicen y los resultados en Guatemala han sido extraordinarios. O sea, para mí la gestión, 100 puntos. Muchas gracias. Ignacio, por favor. Igual que Sergio y Luis, quisiera agradecer a la Superintendencia de Bancos esta invitación. La verdad que es un honor estar aquí con ustedes y compartir. Y me gustó mucho cuando Julio empezó hablando de libertad económica. Y uno como empresario, y bueno, yo también que me pongo el sombrero de banquero, ese tema de libertad económica se vuelve un tema importantísimo. Cuando me tocó dirigir el sector empresarial organizado, nos tocaba constantemente estar con las calificadoras de riesgo país, y uno de los temas más importantes que ellos miraban, o dentro de los temas, estaba justamente el tema de la estabilidad económica que el país tiene. Y realmente Guatemala tiene una estabilidad económica grande, una gran estabilidad, supervisión, el sistema bancario con buena liquidez, buena capitalización. Son temas que realmente ayudan a que nosotros podamos tener una buena calificación como país, y en eso considero que el rol de la Superintendencia de Bancos ha sido un rol clave, definitivamente. Creo también, y hablando de libertad económica, me tocó entrar a investigar un poquito más qué eran esos temas que a nosotros como país nos daban pues una libertad económica buena, y qué es lo que también podía hacer de que un Producto Interno Bruto per cápita para las personas se pudiera incrementar. E hicimos una correlación entre dos temas que me parecieron interesantísimos. El primero es, hay dos entidades a nivel mundial que miden la libertad económica, Fraser Institute de Canadá y el Heritage Foundation en el caso de Estados Unidos, y estos lo que buscan es entender dónde está la libertad económica en cada país. Y resulta que Guatemala pues se encuentra posicionado en la posición 62 de 180 en el Heritage Foundation, con una calificación un poquito por encima del promedio de lo que hay a nivel mundial. Y cuando nosotros vemos los elementos que se toman en cuenta ahí, pues hay como 4 sectores principales de información que ellos toman en cuenta. Y estamos muy bien calificados, y si quieren, para hacerlo bien, en lo que es la eficiencia regulatoria que nosotros tenemos como país. La libertad monetaria guatemalteca está en 74.6 sobre 100, es más alta que los promedios que hay a nivel mundial. Eso muestra esa calidad que nosotros tenemos. También el tamaño del gobierno, que es un tema importantísimo, y por eso cuando tocan las discusiones sobre presupuesto y demás, es importante tomarlas en cuenta, porque mucho de la buena calificación que nosotros tenemos país con niveles de 91, 93, es la cantidad de impuestos que se cobra en este país, la tasa impositiva, el gasto del gobierno como tal, que es un gasto que hasta el momento ha sido bastante controlado, y un déficit fiscal que también ha sido controlado, pero que ahora estamos con un poco más de riesgo en ese sentido. Cuando hablamos de mercados abiertos, también nos encontramos que las calificaciones son buenas. Lo que realmente está mal dentro de la calificación del país, según este fondo, como libertad económica, tiene que ver con el imperio de la ley, rule of law. Ahí es donde estamos, pero en la calle, realmente, ¿verdad? Pero los aspectos donde el rol de la Superintendencia de Bancos se vuelven importantes, que son realmente todos los que son eficiencia regulatoria y lo que es la apertura de los mercados, estamos muy bien. Sin embargo, cuando hablamos de libertad financiera, uno de los temas importantes que se tocan es el tema
de una calificación alrededor de un 50 sobre 100 y tiene que ver con el nivel de bancarización que hoy por hoy hay en Guatemala, que todavía es un nivel de bancarización bajo si lo comparamos con otros países de la región. Guatemala está en niveles de un 46, si no estoy mal, contra otros países de la región que llegan inclusive a niveles de 70. Creo que es un aspecto que tendremos chance de poderlo conversar en el resto de la plática, pero que es una clave que tenemos que encontrar. Y realmente cuando uno empieza a ver los aspectos que influyen sobre esa penetración de la banca, de cierta manera tiene que ver con la informalidad que existe dentro del mercado guatemalteco todavía y que creo que tenemos que resolver y que yo creo que Superintendencia de Bancos puede jugar un papel importante de guiar a otras entidades que también van a ser parte de esto. Así que en términos generales, como empresario puedo decirles muy contento de ver realmente lo que hemos logrado a nivel de calificación y en mucho ha sido por lo que la Superintendencia de Bancos ha logrado en mantener esa buena supervisión en el país. Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias a todos los panelistas por aceptar esta invitación a compartir sus experiencias, sus enfoques en el rol de la Superintendencia de Bancos. Mi naturaleza, mi esencia académica es ser abogado, así que tengo que arrancar hablando de la Constitución Política de la República. Y hay un aspecto muy importante que, digamos, el sistema de banca central, la Superintendencia de Bancos y el Banco de Guatemala nacen y están dentro de la Constitución Política de la República como un derecho social. Eso llama mucho la atención porque nuestra Constitución Política es de carácter social y lo ven como un derecho de las personas el hecho de que el Estado se forme para promover el ahorro y la formación de capital. Cuando hablamos de esto, empezamos a hablar de que el Estado en su momento, cuando diseñó la Constitución Política, estableció un enfoque, una ruta, una dirección hacia dónde caminar para poder establecer un entorno seguro, conservador, regulado. Y esto tal vez, digamos, tiene un poquito contradictorio con lo que decía Ignacio, pero la verdad al final no lo es. Porque si nosotros nos ponemos a observar el mercado bancario, el mercado de la intermediación financiera, que es lo que hacen los bancos, es el mercado más regulado en la legislación guatemalteca. No hay un mercado más regulado que el mercado bancario. Y uno dice, ¿por qué es esto? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza o el origen o el sentido de que esto sea de esta manera? Regresamos al sentido social, al sentido de los derechos sociales que establece la Constitución. Y es que todo gira en torno a la protección de un bien jurídico tutelado que es el ahorro. El ahorro es el bien jurídico tutelado, es el santo grial que se protege, que se defiende cuando hablamos de un mercado de intermediación financiera. Entendemos el ahorro no necesariamente como aquello que uno dispone para su vejez. El ahorro es el superávit de liquidez que uno tiene para llegar a fin de mes. Es decir, lo que uno aparta dentro de su cuenta bancaria para llegar a fin de mes. Y eso es lo que se protege. Eso es lo que se diseña alrededor del negocio bancario. Y por eso es que existe el sistema de banca central, donde mi colega Sergio Recinos estuvo trabajando durante muchos años, en donde se establece, se persigue o se pretende establecer un entorno económico estable para que la intermediación financiera se desarrolle de una forma estable, con el fin de
de proteger el ahorro. Y entonces nosotros empezamos a hablar de que para que un negocio bancario se desarrolle adecuadamente se necesita un entorno estable. ¿Pero qué es el entorno? El entorno no necesariamente o no únicamente es el entorno económico. Tenemos también el entorno legal, es decir, la certeza jurídica, lo que hablaba Ignacio Lejárraga sobre el rule of law. Por ahí veo yo a las entidades bancarias muy activas estableciendo mecanismos adecuados para la incorporación de garantías sobre préstamos en los diferentes registros de Guatemala, en el registro de la propiedad, en el registro de garantías mobiliarias, porque se necesita un entorno jurídico que haga valer los contratos y las obligaciones que han sido garantizadas de una manera estable y uniforme. Entonces empezamos a ver que también es importante desarrollar un sistema jurídico bastante estable. Pero, como dice el dicho, y como vieron que resistía, fueron a llamar otro elefante, la banca crece y busca nuevas formas de atender y prestar servicios y productos. Y entonces nos empezamos a volcar hacia el entorno cibernético. ¿Por qué? Porque ya se hablaba aquí de la importancia que existe de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el machine learning, la tecnología blockchain y demás, que a su vez es un entorno también. Todo esto para empezar a pincelar o definir cuál es la función de la Superintendencia de Bancos dentro de toda esta historia de entornos estables, función de intermediación y el propósito de la protección del ahorro. La Superintendencia de Bancos, como bien decía el ingeniero Luis Lara, ha tenido una postura ortodoxa de auditor, de hacer cumplir y velar que la ley prudencial, las normas prudenciales de la Junta Monetaria se cumplan. Ha tenido también una participación activa, trabajando como equipo con el sector privado y con la banca central, para ir definiendo aquella normativa prudencial que de un entorno estable. Pero hoy por hoy, el rol de la Superintendencia de Bancos, así como lo hemos ido definiendo con el equipo de dirección estratégica de la Superintendencia de Bancos, debe ser un ente que entienda hacia dónde está cambiando el mundo. Tiene que ser un ente que perciba y que sepa y que permita generar normativa a través de la Junta Monetaria que permita ir desarrollando la actividad bancaria, que siga desarrollando la forma de hacer negocios, de mantener la solidez, la liquidez y la solvencia de los bancos, pero sin sofocar esa actividad empresarial nata que tienen los banqueros. Muchas veces cuando a mí me ven sentado en medio de participantes del sector, perciben o creen que el superintendente de bancos se debe a los bancos, se debe al sistema financiero. Y tal vez nosotros mantenemos una relación muy cordial, de mucha transparencia y de mucha comunicación, pero el enfoque principal de la Superintendencia de Bancos está en el ahorrante, está en aquella persona que necesita un crédito y se necesita una definición de normas que le permitan acceder de mejor forma al crédito y ser sujeto de él. Ese es el enfoque principal de la Superintendencia de Bancos. El enfoque es, hoy por hoy, mantener una estabilidad con los actores externos, que también son actores políticos que rondan la actividad bancaria, que rondan también el negocio bancario, pero también es buscar la manera de incorporar en la legislación guatemalteca, y no necesariamente en la legislación bancaria,
todos los elementos que nos permitan crecer. Y esa es la razón por la que nosotros hemos participado activamente en el diseño y la formación del proyecto, o lo que será un proyecto de ley del mercado de valores, que es un mercado bursátil que también participa en la estabilidad financiera de Guatemala. Hemos participado también en la definición de una ley de proveedores de servicios de dinero electrónico, que no necesariamente es una actividad bancaria, pero que definitivamente apoya ese entorno en el cual se desenvuelve y se define la actividad. Hemos participado también en el diseño o en aportes de comentarios de una ley de ciberdelincuencia. Estamos generando o tratando de generar incidencia para desarrollar una ley de protección de datos. Y todo esto no va al corazón del quehacer del negocio bancario, sino va hacia el entorno donde se desarrolla este. Y así hemos ido redefiniendo la función que la Superintendencia de Bancos tiene, pero sin perder de vista el propósito original que nos establece la Constitución Política de la República, que es la protección del ahorro. Muchas gracias. Muy bien. Interesante, aprovechando los comentarios del señor superintendente de bancos, tal vez recordar que hay unos principios que dirigen la supervisión financiera, que son los principios de Basilea, pero si nos remontamos cómo se originaron y cómo se originaron la prevención de los riesgos de los bancos y los sistemas de riesgos, recuerdo yo que nos contaban que los primeros que desarrollaron los sistemas de riesgo fueron los bancos, y fue que se sentaron precisamente con el Comité de Basilea y los banqueros más grandes de Europa a definir qué eran los mejores estándares. Es decir, que los estándares de supervisión son definidos entre el sector supervisado y los supervisores, porque es la única manera de sacar algo ad hoc para el mercado. Y eso es lo que nos tiene aquí sentados también, tratando de explicar el sistema bancario como un sistema. Y precisamente como un sistema, el rol de la banca privada, que tenemos aquí muy bien representada con el ingeniero Luis Lara, quisiera preguntarle, es algo que creo yo que los aquí presentes y también las personas que nos escuchan por las diferentes redes sociales, es importante que evalúen. Y es que un banco es una sociedad anónima, es decir, tiene funciones de sociedad anónima, pero un banco también tiene una licencia bancaria, que es lo que explicaba el superintendente de bancos, le permite utilizar los ahorros del público para poder trasladarlos en préstamos. La superintendencia de bancos cuida que ese banco sea solvente, líquido, y para ser solvente y líquido tiene que ser rentable. Todo lo que puede suceder en el entorno y mantenerlo en marcha. Creo yo que es un reto es un equilibrio muy grande el que debe mantener el sistema bancario y los bancos. Y me refiero a los bancos porque en tamaño ocupan alrededor del 80% del sistema financiero en activos. Le siguen las aseguradoras también, que son muy importantes. A eso se debe también que nos estamos refiriendo mucho en el sistema financiero básicamente a bancos. Pero, ingeniero Lara, ese equilibrio que deben de mantener ustedes entre dar dinero a la población que demanda esos recursos, pero al mismo tiempo cuidar esa rentabilidad, esa solvencia, y que las normas de la superintendencia de bancos van por ahí también. Es decir,
a dos puyas, ¿verdad? Ahí directamente, ¿va? Los clientes demandando y la normativa pidiéndoles prudencia. ¿Sí me escuchan? Sí. Muy interesante la pregunta, señor intendente. Yo creo que para manejar la prudencia de la banca, lo que más es útil, ¿verdad? Y tanto para la banca como la superintendencia, porque los bancos debemos de ser los primeros interesados en estar sanos. O sea, no es una cuestión de que es que va a venir la superintendencia y nos va a obligar a constituir reservas, ¿no? Sino desde el punto de vista del banquero debemos de buscar esa salud. Ayuda mucho las mejores prácticas y la buena regulación. Este año entró el RARC, el nuevo Reglamento de Administración de Riesgo de Crédito. Es un cambio de 180 grados a lo que teníamos anteriormente. Anteriormente la constitución de reservas era post-mortem, es decir, si un crédito sale mal, entonces se empezó a constituir reservas. El RARC ya va antes, o sea, la base de todo eso, que también el que lo tiene NIF, es hacer un modelo estadístico de los créditos y en el momento en el que se otorga, uno ya probabilísticamente sabe cuántos pues el riesgo, la probabilidad de que se pierda y una vez que haya un default, cuánto voy a poder recuperar. Entonces yo creo que ese tipo de mecanismos ayudan mucho para que los bancos nos manejemos de manera prudente. La otra parte, ¿qué hacer para crecer, verdad? O sea, ¿qué hacer para atraer nuevos clientes, para que el margen de la institución se mantenga, para que se puedan vender productos y servicios? También tiene que ver con la superintendencia de bancos. Ignacio hablaba mucho acerca del tema de bancarización, que siempre nos ha llovido, porque Guatemala tiene un nivel de bancarización bajo, pero las autoridades nos han escuchado, o sea, algo que dolía mucho antes es que para abrir una cuenta habían muchos requisitos y se tenía que pedir que un recibo de servicios y eso, aunque ustedes no lo crean, complicó mucho. Hablamos con el señor superintendente y ya nos quitaron esa obligatoriedad. Ahora en Guatemala ya se pueden abrir cuentas digitalmente. Es que debemos de entender que estamos compitiendo contra el uso del efectivo. O sea, alguien puede decir, y mira, y no hay riesgo de lavado, no hombre, para manejar cuentas pequeñas no lo hay. Más riesgo hay cuando se maneja dinero en efectivo. En el tema de créditos, o sea, yo no puedo llegar con un microempresario que quiere un crédito de 10,000 quetzales y decirle, mire, deme sus estados financieros de los últimos 3 años, deme su flujo de caja proyectado, deme una constancia de ingresos. Es ridículo. Y la superintendencia de bancos nos escuchó y modificaron. Ahora, para créditos abajo de 1,000,000 de quetzales, los requisitos que se tienen son los que el Consejo de Administración decida. Entonces, yo siento que esas medidas que son del último, pues del último tiempo, van a hacer un cambio radical en Guatemala y nos van a ayudar a bancarizar mucho. Yo les quiero dar un caso. Nosotros tenemos una unidad de microfinanzas. Son créditos productivos. Es una banca totalmente diferente, pero claro que el que da el crédito es el banco, pero es ir a buscar donde la gente tiene su negocio y de acuerdo a lo que ve el ejecutivo, se le otorga el crédito o no se le otorga. Y están dados por el banco, son créditos en promedio como de 20,000 quetzales. Tenemos colocados, este año esperamos cerrar con 1,100 millones de quetzales colocados, 35,000 créditos, más o menos la mitad a las mujeres y la mitad a los hombres. Yo siempre digo que las mujeres tienen la enorme ventaja que no llegan de goma a trabajar, pero es increíble lo cumplidoras que son las mujeres. O sea, y en Guatemala sí hay lamentablemente mucho matriarcado por el tema de la remesa, pues que muchos migran y la mora debe estar abajo del 4%. O sea, el chapín es buen pagador y muchos de ellos dirán, yo pido 15,000 para mi negocio, lo pago y después voy a poder pedir 20 y después voy a poder pedir 30. Entonces, yo creo que es ese conjunto, esa mezcla, esa cintura entre una normativa, pero ayuda mucho que la superintendencia de bancos escuche. O sea, escuche el negocio, escuche qué funciona, qué no funciona. Y sí, con mucho agrado, pues comento que siempre el tema de regulación, de legislación, siempre la superintendencia dirigiendo con el carácter que se debe, pero busca que exista ese equilibrio entre la teoría y la practicidad. Ingeniero Lara, ¿qué comentario le podría dar a los que nos escuchan? No sé si ¿ha logrado usted percibir por ahí algún comentario en mitad broma, en mitad en serio, que uno escucha en pasillos
es que los bancos le dan dinero a los que tienen dinero, dice, y no le dan dinero a los que lo necesitan. Por ahí se ha escuchado eso, ¿verdad? ¿Qué comentario le merece eso? Y también otro comentario, que si alguien llega con tacuche bien vestido a pedir un crédito, no le des crédito. No, mire, eso, o sea, evidentemente para un banquero, como al final estamos manejando dinero del depositante, no es dinero propio, pues darle un crédito a alguien que ha trabajado N años, que tiene garantías, que es solvente, es más fácil, pero ese no es ser banquero. O sea, el banquero es entrar en las áreas de microfinanzas, consumo, personas, etcétera. Nosotros estamos entrando fuertemente en eso. Por ejemplo, en MIPYMES, este año vamos a cerrar con créditos por alrededor de 16,000 millones de quetzales en tarjeta, en consumo, estamos fuertes. Entonces es un tema de riesgos, o sea, podrán haber algunos que sí estén muy enfocados en un tema empresarial. Ese tema empresarial, créame que es el más atacado por la banca de afuera. O sea, así como mencionaba el señor superintendente que la banca es de los negocios pues más regulados, también es de los más competitivos. Aquí hablan de ley de competencia y que los bancos, nosotros competimos con bancos de todas partes del mundo. O sea, aquí puede venir un banco pues de Nueva York y prestar plata, un banco de Japón, un banco de Alemania, y aquí no hay withholding tax. O sea, la banca es lo más competitivo del mundo. Entonces, la pura competencia va buscando o va empujando a que todas las instituciones vayan atendiendo a los segmentos de acuerdo a sus necesidades. Nosotros antes éramos un banco muy corporativo, ahora nos hemos volcado mucho hacia MIPYMES y hacia personas, y yo creo que es ese ejemplo tal vez el que muestra que no solo le prestamos al que tiene, sino que buscamos prestarle a todos. Perfecto. Perdón, señor intendente, sí. un punto muy importante que lo mencionó Ignacio es la formalidad y la informalidad. O sea, sí debemos de pensar en algo que formalice o que empuje a que la gente se formalice, porque si no, sí es muy difícil atenderlos. Yo le voy a dar un crédito a alguien, le pido el número de NIT, pues sería ridículo que no le pidiera el número de NIT. ¿En qué país estamos, verdad? Entonces, eso también ayudaría a romper un poco ese decir. Claro. También en ese equilibrio que necesitan, que tienen los bancos que tener entre solvencia y normativa, que están las políticas, la política monetaria, cambiaria y crediticia, la misión del Banco Central, que es los precios, mantener la estabilidad de los precios. Eso tiene un efecto también directo en el sistema bancario para otorgar créditos o para cualquiera de sus operaciones, ya sea activas o pasivas. Tiene que tener una medida muy exacta banca central para saber manejar, digamos, la política monetaria, cambiaria y crediticia, que en coordinación con la política de supervisión ayude a desarrollar el sistema bancario en beneficio de la economía. También es una función bastante delicada. ¿Qué nos podría comentar, Sergio? No, definitivamente. El papel de los bancos centrales, el objetivo. Creo que sí. Mencionaba que el papel de los bancos centrales ha venido cambiando en el tiempo. Y no se escucha, ahora sí. Bueno, si el papel de los bancos centrales ha venido cambiando en el tiempo. Anteriormente, hay algunos, especialmente en economías desarrolladas, que tienen todavía dos objetivos. Uno que es pleno empleo y otro que es el control de la inflación. Pero en América Latina, especialmente por experiencia de los 80, en donde pues muchos de los bancos centrales tenían esos dos objetivos, pero se abusó un poco del crédito a los gobiernos, y entonces finalmente pues terminó en una historia de hiperinflación. Entonces, más o menos a fines de los 80 empiezan a cambiarse las leyes orgánicas de los bancos centrales en América Latina y se concentran en objetivo de inflación. En Guatemala también, digamos, a raíz de las reformas monetarias y financieras de 2002, el Banco Guatemala, bueno, se cambia la ley orgánica del Banco Guatemala, entre otras, y ahí queda un tanto más claro que el objetivo
del Banco Central es el control de la inflación y de los precios. Teniendo un concepto tanto más amplio, yo siempre me refiero a eso, no es estrictamente al control de precios de bienes y servicios, digámoslo, generalmente se conoce como inflación, sino también en este papel juega otros dos precios que son fundamentales. Uno es la tasa de interés y el otro es el tipo de cambio. Y si vemos históricamente, pues el papel del Banco Central, realmente, y esto es reconocido a nivel internacional y nacional, ha tenido éxito para el control, en el buen sentido de la palabra, de estos tres importantes precios macroeconómicos. Vemos que la inflación desde el año 1990, que fue donde la inflación llega al 60% aproximadamente, en 91 para acá, estamos hablando ya de 30 y pico de años, Guatemala ha tenido una tasa de inflación baja, ¿verdad? Relativamente menos que 10 en algunos años. Más recientemente la meta de la autoridad monetaria ha sido fijada en 4%, más o menos 1%, y en términos generales, salvo después de la pandemia, de un efecto rebote, la inflación ha estado bajo control. Esto es hiper fundamental. Si nos trasladamos un poquito al cono sur, Argentina, vamos con inflaciones, bueno, ahorita 100%, 90%, pero como hiperinflaciones en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Perú, y esto lo que hizo fue destruir el ahorro. Luis mencionaba, digamos, tema cuando se da una crisis financiera, definitivamente se destruye la confianza. Y cuando uno platicaba con personas argentinas en ese momento, decía, yo, ¿para qué voy a ahorrar si realmente se me licuaron mis ahorros? ¿Verdad? De la noche a la mañana se sumaron cuando llegaron esos procesos hiperinflacionarios y los tipos de cambio se dispararon. Guatemala, afortunadamente, hemos tenido entonces un control de la inflación, hemos tenido un tipo de cambio estable. Cuando vemos una gráfica de los últimos 30 años, un poco más, el tipo de cambio ha oscilado entre 7.25 y 7.30 y 7.8. Entonces es realmente una volatilidad muy baja la que ha tenido el tipo de cambio. A ver si ahora se me escucha mejor. Sí. Sí. Bueno, hablaba de que el tipo de cambio en un horizonte amplio en Guatemala ha sido bastante estable. Es un tipo de cambio libre, ¿verdad? Porque así lo establece la ley de libre negociación de divisas, pero en términos prácticos ha habido una estabilidad cambiaria formidable que también es apreciada por los organismos financieros internacionales, las calificadoras de riesgo y obviamente por los guatemaltecos, creo yo, porque realmente pues no hemos tenido depreciaciones amplias que se salgan de control. Algún par de episodios por ahí en donde ha habido algunos movimientos un poco más bruscos, pero las participaciones del Banco Central a través de sus mecanismos pues la llevan nuevamente digamos a un punto donde ya vuelve a interaccionar la oferta y la demanda y pues mantenerse bajo esos tópicos. Y la tasa de interés realmente desde que se aplica, digamos, también en los 80, finales de los 80, cuando se da esa inflación tan alta, sí suben las tasas de interés, pero luego nuevamente bajan y de ahí se han mantenido en niveles razonables, ¿verdad? A nivel competitivo, diría yo, a nivel mundial. Siempre buscando equilibrios, ¿verdad? Que no haya movimientos de capitales hacia el exterior, que definitivamente pues también son malos. Pero entonces, en términos generales, Guatemala y el Banco Central y Junta Monetaria, por supuesto, que es el ente rector, ha tenido éxito en su gestión y esto es fundamental entonces para el sistema financiero. Digamos, un problema de crisis de balanza de pagos que repercute en reservas monetarias internacionales y en tipos de cambio, definitivamente a través del riesgo de mercado se va a trasladar al sistema financiero, afecta a los balances y se genera una debacle, digamos, si un tipo de cambio pasa de la noche a la mañana una devaluación del 100%, por decir algo.
Eso no ha pasado aquí, ni esperemos que vaya a ocurrir. Los fundamentos económicos de Guatemala son sólidos. Y digamos, fluctuaciones muy amplias en las tasas de interés obviamente afectan el riesgo crediticio, ¿verdad? Y eso afecta la cartera del sistema financiero, y entonces es obvio entonces de por qué la importancia de mantener el control de precios, el control, digamos, en buenos términos del tipo de cambio y digamos que las tasas de interés se mantengan relativamente bajas, que es lo que ha ocurrido en los últimos 30 años en nuestro país, fundamental para el sistema financiero. Y también la relación es en dos vías, ¿verdad? Porque si en el sistema financiero sucede algo, digamos, que va a desembocar en una crisis por efectos contagio, también eso repercute a nivel de las variables macroeconómicas. Entonces hay que tener esa disciplina monetaria y fiscal, que es lo que ha permitido al país tener esta estabilidad, y también el papel de la superintendencia de bancos a través de la supervisión para mantener al sistema financiero líquido y solvente, ¿verdad? Y que se anticipe cualquier riesgo que se esté gestionando más allá de lo deseado. Y como estamos hablando que somos un sistema, también en la parte, digamos, la parte que absorbe las normas que emite Junta Monetaria y que propone Superintendencia de Bancos y este control de precios, quien absorbe eso finalmente es el usuario. ¿Qué nos podría decir con la experiencia empresarial, el licenciado Lejarraga? ¿Cómo absorbe esos requerimientos que muchas veces podrían ser bastante duros, digamos, para el sector real? ¿Cómo lo absorben y qué están haciendo también para mejorar sus perfiles de riesgos en el sector real? Ok. Yo creo que Luis empezó a comentar sobre los distintos clientes que de alguna manera nosotros los banqueros tenemos que atender. Y es interesante porque justamente cuando hablamos del cliente corporativo grande, que nosotros estamos viendo que tiene la opción de poder ir a buscar un banco en Alemania, un banco en Estados Unidos, que lo pueda financiar. Yo estoy en la junta directiva de una entidad que tenemos créditos tanto en el sistema nacional como en el sistema a nivel mundial. Realmente los requisitos que para este tipo de clientes se tienen no son distintos, no son distintos los requisitos que hay en Guatemala de lo que podemos tener afuera. Realmente ese cliente es un cliente que sabe lo que implica poder obtener un crédito, sabe todo lo que se necesita para que realmente se le pueda dar. Y en ese sentido yo creo que cuando comparamos la regulación que tenemos en Guatemala sobre créditos a nivel corporativo, realmente está bastante a la vanguardia en relación a lo que puede ser en otros países en ese sentido, y creo que ese cliente no es alguien que sienta que estamos yendo más allá. Muchas entidades bancarias, empresariales, por ejemplo, han hecho traslado de su información financiera a normas internacionales de información financiera porque se lo han requerido los bancos en el extranjero. Ahora es un requisito que empieza a ser también necesario en Guatemala, pero realmente es algo que muchas de estas empresas ya estaban listos para ello. Habrá muchas que tendrán que hacer el esfuerzo para hacer la conversión, pero es algo que es clave en ese sentido. Creo que conforme vamos bajando es donde la cosa se va complicando. En el caso nuestro en Financiera Suma, yo atiendo al empresarial menor y realmente, y tal vez por eso mi tema al inicio de la plática, el tema de la informalidad que también mencionaba Luis, es increíble. Y es ahí donde cuesta más realmente lograr que la información que uno tenga sea buena para poder uno otorgar los créditos y también tener la certeza. Y como digo yo, muchas veces no solamente es darle un crédito a un cliente, también es asesorarlo si ese crédito que está buscando realmente le conviene o no le conviene, ¿verdad? Porque hay veces en que está pensando en créditos y no va a tener la capacidad, y nuestro trabajo no solamente es de negárselo, sino hacerle ver de que realmente no es lo que lo va a sacar adelante como tal. Entonces, ahí en ese empresarial menor
creo yo que es donde está la base del crecimiento de la economía guatemalteca, y va a hacer mucho más falta ver de qué manera esos clientes se formalizan. Y creo que la formalización, como ya lo empezábamos a ver acá, va muy de la mano en la simplificación de los trámites que se tengan que hacer ellos para que puedan realmente cumplir con lo que se requiere. Y no solamente es a nivel de superintendencia de bancos, y por eso me encanta el enfoque que Saulo plantea de ir más allá de solamente el cuidar al depositante, sino que ser una parte integral de ese ecosistema financiero y bancario que tiene que haber en el país, porque hay que tener otro tipo de normativas que faciliten, que conseguir un NIT sea una cosa simple, que poder pagar las declaraciones de impuestos sea simple, que poder hacer una importación de bienes sea un esquema simple, y que toda esta simplificación que la digitalización, la transformación digital le da a los empresarios, haga que para ellos sea una motivación el formalizarse. Porque mientras no existe esa motivación para formalizar, mientras no le tenga un beneficio, vamos a seguir teniendo problemas en conseguir que cumplan con los requisitos para poderle dar créditos. Aunque nos los facilite la super, como bien hablábamos de Basilea, las entidades bancarias tenemos que tener todavía ciertas bases sobre qué dar un crédito, y muchas veces ni siquiera esas las pueden cumplir esos empresarios. Ya a nivel de crédito menor, que no conozco porque no es un sector que yo maneje como tal, pero entiendo justamente que ahí hay un tema de que aunque se requiera menos información, la gente sabe más con claridad qué es lo que necesita y está más dispuesta a pagar. Así que en términos generales a su pregunta, yo le diría, creo que el nivel de los requisitos de la Superintendencia de Bancos no es una limitante para que una empresa, que un usuario de crédito sienta que se le está requiriendo más. Yo creo que es una necesidad de que los que tengan que hacerlo se formalicen lo suficiente para que vayamos caminando bien, y ahí creo que todos como ecosistema tenemos que ayudarles. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, cómo no, Luis. Sí, de solo un minuto, pero hemos hablado mucho del tema de estabilidad, tasas de interés, acceso a crédito, temas de inflación, etcétera. Guatemala tiene muchas bendiciones, pero una muy grande, yo sí quiero transmitir este mensaje porque lo debemos de tener, pero muy, muy claro, es el artículo 133 de la Constitución, que en un inciso le prohíbe al Banco Central que le preste al Estado. Totalmente. Eso salió después de la crisis del 90. Eso ha permitido que las finanzas de Guatemala se manejen de una manera muy sana. La relación deuda-PIB de Guatemala es 27%, El Salvador 80%, Estados Unidos 130%. O sea, diría uno, tal vez si me pasas el... Diría uno, bueno, estamos muy bien, eso se puede perder. O sea, si en Guatemala se empiezan a manejar déficits fiscales altos y al final se dice es que el país lo puede, sí, el país lo puede pagar hasta que ya no lo pueda pagar. Entonces, yo sí, pues quiero transmitir el mensaje que debemos de ser cautos. Ayuda mucho que el déficit fiscal no pase del 2%. Que tengamos más o menos esa prudencia, nos vamos a mantener muy bien. Y eso es lo que permite, por ejemplo, nosotros en Guatemala, créditos en quetzales, en muchas ocasiones los damos a la misma tasa que los créditos en dólares. Sí, Sergio. Sí, como estamos en un conversatorio, también un pequeño paréntesis. En este tema yo creo que es fundamental. Yo creo que quiero secundar lo que dice el ingeniero Lara. Uno de los factores precisamente que ha mantenido la estabilidad económica en Guatemala es precisamente esta prohibición del crédito al gobierno. Antes de esta reforma y antes de la reforma de 2002, los presidentes del Banco de Guatemala duraban en promedio un año, año y medio, ¿no? Y esto se debía en buena parte por los temas de crédito al gobierno. Digamos, un presidente del banco que se negaba a dar un crédito al gobierno, probablemente se le pedía la renuncia. Entonces, si hacemos una revisión histórica, así era, digamos. Entonces, esto es fundamental. Y definitivamente hay que tener cuidado. Si bien la relación deuda-PIB en Guatemala es relativamente baja y tenemos cierto espacio para endeudarnos, siempre hay que verlo con mucha cautela. Y otro tema que se me había quedado en mi comentario anterior,
pero creo que es importante. Luis mencionaba en tono de broma de por qué estaban, bueno, algunas críticas de por qué los banqueros están en Junta Monetaria, y mencionaba ahí que es como tener un perrito cuidando la salchicha, pero no es así. Digamos, la experiencia propia, digamos, a través de muchos años, donde he participado en Junta Monetaria, pero especialmente como presidente de Junta Monetaria y como vicepresidente, me consta, digamos, el trabajo efectivo y productivo y el aporte realmente que han tenido los bancos en Junta Monetaria, y que ha sido también fundamental para el tema de supervisión financiera, porque Julio, hablabas que en Basilea, digamos, se juntaban los grandes banqueros internacionales y los entes reguladores, pero bueno, para platicar un poco sobre las normas de Basilea y las mejores prácticas, pero eso también se realiza en nuestro país. Digamos, ustedes que son gente de experiencia en superintendencia de bancos, nosotros como en el caso del Banco Central, nos consta que también ha habido, especialmente en los últimos años, un diálogo abierto entre autoridades reguladoras y las autoridades reguladas. Entonces, yo creo que eso también muy importante y definitivamente debe ser así. Saulo lo decía también claramente en su administración y en su experiencia. Esa ha sido la práctica, creo yo, reciente, de mantener esa conversación abierta entre reguladores y regulados. Y eso es fundamental para el éxito y los objetivos que se buscan, digamos, en un país en términos de bienestar y desarrollo. Y digamos, en esa vía, el superintendente… Es que ahora me toca a mí. Dale. No, algo que quiero ir recogiendo, digamos, de lo que se está conversando acá, digamos, es que yo valoro mucho lo que le aporta un estándar. Se habla mucho de los principios básicos de Basilea, los estándares de Gafi, digamos, al final, desde una perspectiva lógica, un estándar lo que nos permite a nosotros es poder hablar el mismo lenguaje, no importa con quién. Yo quiero contar un evento que sucedió hace poco. Resulta que una agencia internacional estaba explorando otorgar un financiamiento hacia una entidad bancaria en Guatemala y nos pidió a la Superintendencia de Bancos una reunión. Y en teoría, digamos, el enfoque o el estado mental que yo tenía en esa reunión era hablar sobre la situación financiera del objetivo del banco a quien le iban a dar el financiamiento. Pero toda la conversación, el 95% de la conversación fue en función de lo que nosotros como Superintendencia de Bancos hacíamos en el sistema financiero. Nuestras herramientas, nuestra capacidad, nuestra independencia, que si Basilea 3, que cuánto de Basilea 2 habíamos avanzado, explicar el RARC, digamos, y no es que en ese momento lo hubiera entendido, pero ahí se confirmó realmente el valor del estándar. Porque esta persona venía de fuera, estudiada en las mejores universidades, banquero de toda la vida, en una banca internacional muy sofisticada, pero en el momento que él se conecta conmigo y con mi equipo y empezamos a hablar en un mismo lenguaje de los estándares internacionales, confirmé yo la necesidad que tenemos como sistema financiero de modernizar la regulación en los términos en los cuales el mundo está regulado. Y hacia allá vamos, digamos. Y eso, obviamente, en un país con una baja tasa de bancarización, es un poco complicado, digamos, venir del espacio, descompresionar suavecito y decir, bueno, vamos a también lograr bajar ciertos requisitos y establecer mecanismos para bancarizar, digamos, es como que estuviéramos hablando de dos mundos diferentes, pero necesariamente, y los actores principales
de Guatemala que pueden atender esa bancarización son aquellos que tienen acceso a esos grandes créditos o tienen acceso a créditos internacionales o tienen una capacidad muy grande de captación de depósitos y tienen esa masa crítica para poder enfocarse hacia la bancarización de aquellos que están desposeídos. Entonces, la Superintendencia de Bancos tiene que, o hemos ido intentando dejar por un lado, digamos, enfocarnos únicamente hacia la ortodoxia del expediente y la infracción, sino también, y repito lo que dije antes, entender hacia dónde vamos, cuál es la necesidad que tiene Guatemala y en qué ligas estamos empezando a jugar. Porque en las ligas de los bancos grandes, de las finanzas internacionales, las reglas del juego son estandarizadas. Y entonces la Superintendencia de Bancos tiene que entender cómo ser ese catalizador entre el estándar internacional y la realidad guatemalteca. Solo eso quería decir. También para el superintendente de bancos, importante su opinión respecto de, vamos a hacer dos preguntas al mismo tiempo, el éxito que se ha tenido de implementar la normativa en el sistema bancario. Se ha mencionado un poco ya por parte de todos el éxito de la normativa, pero quisiéramos saber desde el punto de vista del superintendente de bancos, son normativas bastante avanzadas que se imponen al sistema bancario. No obstante, se ha tenido mucho éxito en su implementación, es decir, se han absorbido muy bien, se han dado plazos, el mismo cliente, como bien decía el licenciado Lejárraga, lo ha absorbido. En realidad hemos tenido mucho éxito. ¿Nos podría decir a qué se debe ese éxito de esa normativa? Porque hubo un tiempo, pues ya los que pintamos canas sabemos que hubo un tiempo en que no era así, en que los banqueros se oponían mucho a la normativa bancaria. Sin embargo, últimamente hemos tenido éxito. Eso sería muy importante saber la opinión del superintendente de bancos. Y aprovechando en aras del tiempo también de otra pregunta para el superintendente de bancos es, no hemos tocado y creo que es importante hablar de la estabilidad del sistema financiero, es decir, de los choques que pueden venir de fuera, de los impactos que pueden suceder en el sistema bancario guatemalteco, pero en bancos de riesgo sistemático, ¿verdad? O sea, hay bancos muy grandes que sí nos pueden causar algún problema y también tiene que ver con normativa, es decir, hay alguna normativa por ahí pendiente para evitar esa parte también y que esperamos que se pueda en el tiempo resolver de la misma manera en que se ha resuelto la demás normativa. Muchas gracias. Sí, efectivamente, y la verdad es que el éxito de la Superintendencia de Bancos es un éxito que se viene cosechando desde ya hace varias décadas de diferentes administraciones de superintendentes, pero yo lo que creo es que la superintendencia y la asociación bancaria ha logrado generar una dinámica de conversación constante. Hay latitudes o hay jurisdicciones que no voy a mencionar en donde el superintendente y el sistema bancario está totalmente divorciado y la regulación va por un lado y la banca, digamos, aceptando como impositivo la regulación que se implementa. Y esto no debe confundirse, digamos, con algún tipo de complacencia o algo así, sino es entender la realidad guatemalteca. Nosotros como supervisores no podemos tener la arrogancia de saber cómo ser banqueros, porque estoy seguro que no lo sabemos hacer. Nosotros conocemos acerca de medidas prudenciales, de normativa, de estándares, y aprendemos de la realidad guatemalteca, de la realidad del sistema financiero y de la necesidad de los ahorrantes y de los tomadores de crédito en función de las conversaciones constantes que tenemos. Y eso creo yo que ha abierto una gran oportunidad y creo yo que en este momento nosotros como Guatemala tenemos una gran oportunidad
porque tenemos un nivel de profundidad tecnológica que nunca antes la habíamos visto. Eso se ha repetido muchas veces, que hay más teléfonos celulares que personas en Guatemala. Tenemos un nivel de bancarización bastante baja. Tenemos grandes participantes del mercado. Los 4 primeros bancos del sistema son de capital guatemalteco, y eso de alguna manera genera un compromiso por Guatemala, por hacer crecer a Guatemala, porque ese capital guatemalteco es en beneficio de los guatemaltecos. Entonces, creo yo que estamos en la ruta correcta y en el momento correcto para poder hacer los grandes cambios. No obstante, hay algunos temas que no competen únicamente a la regulación financiera y a la regulación que emana de Junta Monetaria, que son cómo formalizar o atraer a la formalización a todos aquellos guatemaltecos que participan en el Producto Interno Bruto, que son económicamente activos, pero que trabajan en la informalidad. Entonces, yo creo que la bancarización y la formalización de la economía es una conversación que converge y que se debe tener en una misma solución. Y luego, respecto de los bancos sistémicos, sí, en efecto, a lo largo del tiempo y hemos ido viendo que algunos bancos en Guatemala han ido generando características de bancos sistémicos. Y para dar, digamos, como para explicar cuál es ese concepto, es que el banco empieza a representar un riesgo mayor en función del tamaño, ya sea sus depósitos o sus créditos, sus activos, o sus transacciones, o sus relaciones con otros bancos. Entonces, en donde un banco de esta magnitud que pudiese tener un problema interno, contagia inmediatamente a todo el sistema financiero. Digamos, esto es conceptualmente lo que se entiende y lo hemos visto en situaciones internacionales en donde bancos muy grandes se pasan trayendo un sistema y hay una crisis. Lo vimos recientemente en Estados Unidos, donde no necesariamente había características sistémicas, pero sí se dieron situaciones complejas. Guatemala tiene que ir avanzando hacia la regulación para ir atendiendo estos riesgos. Nosotros hemos ido avanzando con los bancos requiriéndoles planes de recuperación. Estos planes de recuperación actualmente han sido requerimientos que por el lado no regulatorio la superintendencia ha ido requiriendo a las entidades bancarias, pero nosotros nos hemos querido enfocar hacia ir afinando estos planes de recuperación para que sean lo más aterrizados a la realidad y que puedan ser puestos en práctica en el momento de que un banco identifique que ya cayó en algunos supuestos planteados en el plan de recuperación. También tenemos algunos planteamientos a nivel normativo, a nivel de la ley de bancos, que nos permitan tener mecanismos de alertas tempranas y actuaciones tempranas por parte de la Superintendencia de Bancos en aquellos bancos que puedan representar algún riesgo en determinado momento. Estas obviamente son herramientas que a lo largo del tiempo se han ido desarrollando en el mundo y estas se desarrollan en función de las crisis que se van dando. Es decir, aquí nosotros vamos aprendiendo de las crisis de otros. Entonces, actualmente en el Congreso de la República hay un proyecto de ley que trata de abordar esto, pero yo creo que este proyecto incluso ya se ha quedado un poco obsoleto, ya es necesario ir generando algunas otras dinámicas y otros poderes y otras facultades que pueda tener la Superintendencia de Bancos en materia de alerta temprana. Gracias. Una última pregunta a todos, por tratarse de temas de la Superintendencia de Bancos, la voy a hacer. Una trayectoria institucional de tantos años, sin duda lleva implícito un componente fuerte de institucionalidad. ¿Cómo piensan que ha hecho la superintendencia o que ha influido para que la superintendencia pueda ser una institución sólida que le ha permitido permanecer a través
no solo de distintos gobiernos, sino de distintas épocas, distintos acontecimientos, unos favorables, otros no muy favorables en la historia de Guatemala. ¿Cómo ven ustedes la fortaleza de la Superintendencia de Bancos? Tal vez empecemos por el licenciado Lejárraga y en el orden podemos ir concluyendo las preguntas. Gracias, Julio. Yo creo que hay dos temas claves que ya el superintendente en buena medida los mencionaba. El primero, la comunicación. Creo que hay una superintendencia de bancos que sí tiene esa habilidad de comunicarse con los otros actores que se vuelven importantes. Esa es una. Y dos, es que de alguna manera ha sido técnica y ha ido en la línea de lo que técnicamente es lo correcto, más allá de irse a la línea totalmente política, que es bien difícil no perderse en esa línea fina que uno puede tener, pero yo creo que Superintendencia de Bancos ha sabido manejar muy bien estos dos elementos. Y tercero, el nivel de los empleados que existen de colaboradores en la superintendencia, que es muy bueno. Complementando lo que dice Ignacio, por ejemplo, agrada mucho cuando pasan funcionarios de la superintendencia de bancos, el perfil que tienen y los años de laborar en la superintendencia. O sea, es muy común encontrar, y no solo en la superintendencia, sino también en el Banco Central, o sea, profesionales que llevan 30 y pico de años de trabajar. Entonces, es muy distinto a alguien que entra a una empresa con la idea de estar un poco, aprender y después retirarse, que alguien que quiera hacer su carrera completa. Entonces, eso suma lo que dice Ignacio, o sea, gente técnica, gente de primer nivel, pero es porque hayan logrado que las personas hagan toda su vida laboral. El otro punto, la independencia con el tema político, y eso lo ha tenido tanto el Banco Central como la Superintendencia de Bancos. Y lo demás, pues ya no quisiera pues repetir lo que dice Ignacio, pero esa comunicación y ese trabajo constante, pues por supuesto que permite, y los estándares, ¿verdad?, permite ir adoptando las mejores reglas internacionales. Sí, yo quiero resaltar algo que comentó Ignacio respecto de no perderse en la política. No obstante, la Superintendencia de Bancos es un ente altamente tecnocrático y en alguna oportunidad yo leí que la burocracia y la tecnocracia se defiende sola de la política porque la tecnocracia conoce su trabajo y se enfoca en él, y eso, digamos, es un repelente natural hacia la política. No obstante, me he dado cuenta con estos a lo largo de los años que he tenido yo en estas posiciones, que la cabeza o el cuerpo gerencial no puede abstraerse del entorno político, lo que no quiere decir vivir en el entorno político y convivir en él, pero no puede abstraerse y ser ajeno a él. Y debe saber, digamos, manejar y poder empatarse y poder sobrevivir para proteger la tecnocracia. Nosotros, como bien lo dice el ingeniero Lara, tenemos un batallón de gente altamente técnica, uno es reemplazo del otro aquí, todos tienen la capacidad de suceder a su jefe inmediato, porque la Superintendencia de Bancos se ha dedicado a lo largo de los 78 años a criar clones de sí mismo. Entonces, hemos sido capaces, digamos, de ser un semillero de superintendentes, de intendentes, de supervisores y directores que tienen la misma o más capacidad que su sucesor. Pero eso no quiere decir que en la cresta gerencial de la Superintendencia de Bancos no tengamos un componente y un olfato político que nos permita navegar y permanecer en el tiempo. Gracias. Bueno, definitivamente yo siempre le he llamado al Banco Guatemala y a la Superintendencia de Bancos y las instituciones gemelas, y realmente porque muchos de sus procesos a lo interior en temas administrativos pues son muy similares. Entonces yo creo que parte de ese éxito que ha tenido la Superintendencia de Bancos deviene en buena medida desde los procesos de selección del personal, ¿verdad? Que son gente que desde que inicia se someten a una serie de exámenes, a una serie de investigaciones, etcétera, y luego pasan por un proceso de promoción también que está
explícitamente hecho en los diversos normas, digamos, administrativas. Todo el tema de la capacitación, que es fundamental, ¿verdad? Me consta, Superintendencia de Bancos y Banco Guatemala son instituciones que se preocupan de que su personal esté bien capacitado, se les manda a entrenar constantemente, y eso es fundamental para la gestión. Entonces es gente de carrera, tecnócratas, que yo creo que eso es fundamental en ambas instituciones, pero también coincido con el comentario del señor superintendente. Creo que en la parte ya gerencial definitivamente hay que tener ese olfato político que permita generar un justo balance y, digamos, y proteger a estas instituciones también de los vaivenes políticos, que pues siempre hay tentaciones por ahí. No sé, hay algo que hay que evaluar más despacio. A Superintendencia de Bancos se le provió de autonomía funcional en la ley de supervisión financiera de 2000, que data de 2002. Eso fue también muy importante, ¿no?, para darle más independencia, no solo funcional, sino también como autoridades, ¿verdad? Yo creo que en general, digamos, a partir de esa fecha se ha respetado a los superintendentes de esos vaivenes políticos. Ha habido, digamos, presiones, pero en general se ha mantenido. Y creo que ahí pues habría que evaluar si no es necesario hacer alguna reforma que permita dotar de más autonomía e independencia al ente supervisor. En el caso del Banco de Guatemala pues está más claro, ¿verdad? Tiene la autonomía, se ha respetado totalmente desde 2002, los periodos que alternan con los periodos presidenciales del gobierno central. Así que yo creo que definitivamente el personal de la Superintendencia de Bancos, esa permanencia, esa carrera que hacen, al igual que el Banco de Guatemala, es lo que ha permitido en buena medida el éxito que ambas instituciones han tenido en el sistema financiero. Y, por qué no decirlo, Junta Monetaria, que es el ente rector, en donde pues todavía tiene una participación sectorial que, dada mi experiencia, yo creo que ha sido buena en general y que ha permitido esos balances y contrabalances que finalmente pues ha puesto a Guatemala como un país referente en términos monetarios y financieros. Ha sido bueno, y Junta Monetaria pues también se ha metido mucho a través del tiempo en cuidar, digamos, que estas instituciones pues continúen con esa institucionalidad que les ha permitido lograr estos éxitos. Así que muchas gracias. Quiero cerrar con una anécdota. En un foro parecido a estos se me acercó un rector de una universidad y me dice: mire, Julio, yo quisiera que la Superintendencia de Bancos fuera a dar una charla que pudiera convertirse en una cátedra más adelante en una carrera que tenemos de administración pública, me dice. ¿Y por qué? Porque yo los admiro mucho, me dice, y quisiera la fórmula o quisiera que nos explicaran o lo convirtieran en un curso cómo en el tiempo, desde la creación de la Superintendencia de Bancos a la fecha, se ha mantenido como una institución de un prestigio muy alto y haciendo el papel que le corresponde. Eso es muy halagador. Yo lo trasladé hacia adentro de la Superintendencia de Bancos y estamos en pláticas, pero qué bueno que de una universidad haya salido, porque ellos dan, digamos, cursos sobre administración pública, pero también quisieran un ejemplo vivo de cómo es una administración pública adecuada. Así es que los que pertenecemos a la Superintendencia de Bancos, Banco Central y al sistema financiero en general, nos debemos de sentir bastante orgullosos, y rescato de esta plática que sí se está trabajando como un sistema coordinado, cada quien haciendo su papel. Muchas gracias.